Paz a vosotros, hermano. Buenos días. Pastor Gamaliel, aquí en Mexicali, Baja California. Madrugando para grabar un video. Me siento inspirado el día de hoy para seguir hablando de las falsas doctrinas, de los mandamientos de hombres, de los planteamientos humanos que a veces llegan a invalidar la palabra de Dios. Estamos en esta línea para que nuestros hermanos y amigos, especialmente los hermanos estudiantes de la escuela Barbecho, los predicadores, sepan que están comprometidos a la escritura, a lo que dijeron los profetas, y que tenemos un problema en la mente todos los que estudiamos la palabra de Dios, la tendencia a seguir mandamientos, doctrinas de hombres o a crear los propios, ¿no? Tenemos tres escrituras, hermanos, en este tema tan delicado. Está Lucas 10:26, es la primera escritura que hemos estado ofreciendo, considerando. Son palabras de Cristo, las tres citas que estamos compartiendo en este sentido. Y dice así el Señor, en Lucas 10:26. Bueno, desde el 25. Y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El primer principio que debe regir en un enseñador de la palabra de Dios es ceñirse a lo que está escrito. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo está expresado aquí? Es importante saber leer un texto, no solo el texto de la Biblia, sino saber leer cualquier texto escrito, respetar la sintaxis, las comas, los puntos, los contextos, etcétera, ¿no? Entonces no se te olvide, predicador, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto es bien importante. El otro principio fundamental lo podemos leer en Lucas 24:46. Lucas 24:46. El Señor Jesucristo dijo así. Qué preciosas palabras del Señor. Y díjoles: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde o de Jerusalén. Y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. No importa si los discípulos no entendían que él debía morir y resucitar. Dice la Biblia en repetidas ocasiones que él les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya y padezca. Pero muchos de ellos dice que no entendían esta palabra, pero así estaba escrito. Hay cosas que nosotros no entendemos de la Biblia, hermanos, pero así está escrito. Cuando algo está escrito y no lo entendemos, tenemos que anunciarlo tal y como está escrito, aunque no lo entendamos. Y si el punto o el tema es escabroso, digámoslo como está escrito y dejemos el punto ahí hasta que el Señor nos revele el punto, ¿no? Pero no podemos nosotros invalidar lo que está escrito. Lucas 20:37 por último, para poner la plataforma o la base escritural de lo que quiero compartir. Y este principio es el que yo empleo más. Muchos hermanos a mí me han preguntado, incluso pastores, colegas, que cómo es que yo navego en la escritura o cómo es que trato los temas. Bueno, este principio es fundamental para mí y tiene que ver con la posición que tengo yo delante de las escrituras, de lo que dijeron los profetas, con lo que hay en mi cabeza, en mi cerebro, respecto de lo que leo. Miren como dice el Señor en Lucas 20:37. Espero, ojalá que a ningún predicador pase por alto las palabras del Señor. Dice así:
Lucas 20:37. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Me interesa la frase de Cristo, Moisés lo enseñó. Bueno, es la misma técnica que yo he usado al confrontar las doctrinas de los testigos de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová, sus revistas están llenas de el paraíso terrestre, y usted puede vivir en el paraíso terrestre y el paraíso terrestre. Al hacer una sencilla investigación nos damos cuenta que la frase paraíso terrestre no existe en la Biblia. Es una redundancia porque, en primer lugar, el paraíso del Génesis estaba en la tierra. Después usted investiga la palabra paraíso en su forma hebrea, después en su forma griega, y se va a dar cuenta que nunca va acompañado esa frase, nunca va acompañada, o ese vocablo, de la otra parte que diga terrestre. Entonces se nota una intención al acuñar la frase, porque después leemos en labios del apóstol Pablo que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Entonces ya no les convino a los testigos que haya un paraíso en el tercer cielo. Entonces ellos acuñan esta otra frase y niegan por completo que haya un paraíso en el tercer cielo. Pero ya inventaron una frase que no existe en la escritura. Punto número 2, y es el más importante, que quisiera que quede claro en la mente de todos los predicadores, para que se defiendan, por favor, de las doctrinas de hombres, de los planteamientos de hombres. Así lo enseñó Moisés. Yo en los encuentros con los testigos de Jehová he preguntado repetidas veces, Señor, por favor deme un pasaje donde Jesucristo predicó el paraíso terrestre. Y los testigos sacan sus libros, sacan sus celulares y sacan la Biblia y no, Señor, al final de cuentas me dicen, espéreme, en otra ocasión le traigo el texto. Voy con el siguiente testigo o testiga y le digo, ¿dónde Pablo, Pedro, Juan o alguno de los apóstoles anduvieron de casa en casa predicando un paraíso terrestre? O sea, cuando Juan llega y le dice a una ama de casa, buenos días señora, vengo a predicarle que usted puede vivir en el paraíso terrestre. De nuevo el testigo se siente confrontado, saca el libro, saca la Biblia, saca el celular y dice, Señor, no lo sabemos todo, no lo entendemos todo, después le traigo las citas. ¿Por qué la reacción? Bueno, porque a él tanto le dijeron del paraíso terrestre y lo ha leído tanto en las revistas que no ha reparado que el concepto no existe en la Biblia y que lo más importante de esto es que ni Jesucristo, ni Pedro, ni Pablo lo plantearon así, no lo enseñaron. Nunca va a ver a Pedro diciendo, usted puede vivir en el paraíso terrestre. Se va a cansar en vano buscando en la escritura ese planteamiento. Bueno, hay cosas que en el día de hoy se enseñan en las iglesias también. Y nosotros preguntamos lo mismo. ¿Así lo enseñó Pablo? Porque Jesucristo está diciendo, Moisés lo enseñó. Bueno, yo puedo enseñar muchas cosas. Yo puedo hacer un planteamiento. Puedo usar textos de la Biblia y formar un cuadro teológico, ¿no? Y empezar a enseñarlo, y como la gente lee un texto, lee otro, cree que la Biblia está enseñando lo que yo le estoy diciendo. La realidad es de que yo hice un cuadro, escogí un tema, le di un énfasis y crié una doctrina. Entonces, usted preguntará, Pastor Gamaliel, ¿será pecado crear una doctrina? Sí, señor.
hay un pecado muy grande en elaborar tu propio planteamiento. Yo como estudiante de la Biblia puedo elaborar mi propio planteamiento entre sacando textos de aquí y de allá. Y hay temas donde es inevitable hacerlo. Por ejemplo, si alguien me preguntara, pastor, ¿es pecado fumar tabaco? O vaya, inclúyale marihuana. No tengo Biblia para condenar directamente con un texto el asunto del tabaco, ¿no? Yo en mi mente de estudiante pudiera decir, bueno, la Biblia dice que Daniel era ejemplar y que ningún vicio fue hallado en él. Y entonces hay que ir a ver si es la versión la que dice vicio y todo esto. Entonces yo tendría que dar una respuesta a la pregunta y emplearía ciertos textos en la medida del conocimiento que yo tenga de la Biblia y de la sabiduría que tenga de Dios. Entonces voy a dar una respuesta concreta y ajustada, ¿no? En este caso, Pablo no habló del tabaco, Moisés tampoco, pero pudiéramos dar una respuesta porque es una situación de la vida diaria donde amerita que se junten los sabios de Dios, que no solamente son los pastores y predicadores, sino el pueblo de Dios. Dijo el apóstol Pablo, ¿qué acaso no hay un sabio entre vosotros que juzgue estas cosas? Pero eso es muy diferente a querer implantar una doctrina cuando ya los apóstoles hablaron del punto, cuando ya los profetas especificaron el asunto. Te voy a poner un ejemplo más doloroso. Yo no sé qué tan doloroso sea para ti, pero por ejemplo la doctrina de la Santísima Trinidad. Cuando tú te pones a estudiar el dogma trinitario, porque a la verdad la doctrina de la Santísima y Bendita Trinidad no fue elaborada por los apóstoles, fue elaborada, ni siquiera fue elaborada por los padres de la iglesia, los que conocieron a los apóstoles en el siglo I, sino que fue elaborada a través de los siglos, una serie de concilios, hasta que la Iglesia Católica al final declaró que la doctrina de la Santísima y Bendita Trinidad es un dogma. Puedo decirte sin lugar a equivocarme que el que no la creyera era declarado hereje y todo esto, ¿no? Pero el hermano que profesa estas frases, la Santísima Trinidad, cree que esto emana de la Biblia, cree que el dogma trinitario lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro. Perdónenme por lo que les voy a decir, pero ni Pablo, ni Pedro, ni Cristo, ni ningún profeta enseñó el dogma trinitario. El dogma trinitario hubieron de pasar siglos para que se formulara. Mira, te voy a dar una cita, por ejemplo. Mira lo que decía, aquí tengo algunas citas, lo que decía San Atanasio de Alejandría, que vivió en el 296 y 373 después de Cristo. Dice, la fe católica quiere que adoremos la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Esto no es planteamiento del Espíritu Santo, ¿no? Esto no lo vas a encontrar en labios de Pedro, de Pablo. Luego dice, sin confundir a las personas y sin separar la sustancia divina. Algún hermano dirá, amén. Pero hermano, ¿así lo enseñó Pablo? ¿Así lo enseñó Pedro? No. Ni Pablo ni Pedro crearon el dogma trinitario. Ahorita ya es un dogma, ¿no? Ya es algo incuestionable, porque la palabra dogma es como un principio inamovible que no se puede discutir. Entonces la Santísima Trinidad es un dogma católico que se desarrolló siglos después de los apóstoles, que tiene su historia, por supuesto, ¿no?
se empieza a discutir si en verdad Jesucristo era divino o no. Por siglos se discutió. Varios concilios. A ver, déjame darte la cita para ser un poquito más exacto. En el año 215, el escritor y líder religioso Tertuliano fue el primero en usar el término trinitas o trinidad. Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega trias, que equivale a triada, en su obra a Autólico o Autolico, 180 después de Cristo, para referirse a Dios, su verbo y su sabiduría. Bueno, mira esta cita tan interesante de estos diccionarios. La formulación un solo Dios en tres personas no quedó firmemente establecida, como tampoco fue asimilada por completo en la vida cristiana ni en su confesión de fe, con anterioridad al siglo III después de Cristo. Pero es precisamente esta formulación la que originalmente reclama el título de dogma trinitario. Entre los padres apostólicos no había existido nada que, ni siquiera remotamente, se acercara a tal perspectiva. La definición del Concilio de Nicea fue la de afirmar que el Hijo es consustancial con el Padre. Esta formulación fue cuestionada y la Iglesia pasó por una generación de debates y conflictos, hasta que la fe de Nicea fue reafirmada en Constantinopla en el 381 después de Cristo. Y como les decía, en Nicea se centró la relación entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo después lo incluyeron en otros debates, ¿no? Pero ahora el hermano que cree en la Santísima y Bendita Trinidad no se da cuenta que está usando terminología católica, porque nunca va a leer que Pablo dijo: hermanos, adoren a la Santísima y Bendita Trinidad. Entonces no hace la diferencia el hermano entre lo que es un dogma católico y la doctrina del Padre y del Hijo, que está planteado de forma diferente en labios de los apóstoles. Nunca se adoró al Espíritu Santo, para darte el punto más evidente, ¿no? Nunca vas a encontrar en la Biblia adoremos al Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces tienes que darte cuenta que una cosa es Biblia y otra cosa es la teología. Ahora, cuando tú escuchas a un maestro trinitario enseñar acerca de Dios, por cuanto él abrazó el dogma católico, lo creyó y probablemente lo modificó en algunos puntitos, pero no lo deja, no lo suelta. Cuando él quiere enseñar de Dios, inmediatamente hace su planteamiento y se va al libro de Génesis, hagamos al hombre, y empieza a plantear que Dios es tres. Ya desde el principio se miran las tres personas. Dios es tres, mire, aquí en Génesis. Pero a ver, pregúntate, así lo planteaba Pablo. ¿Has visto en la Biblia que Pablo dijera: les voy a enseñar acerca de la divinidad, miren, desde el principio Dios es tres? No, en realidad no ves que Pablo hace el recorrido que hacen estos maestros trinitarios, escogiendo textos porque están tratando de validar un dogma, una premisa, a saber que Dios existe en tres personas distintas, iguales en poder y que tienen que ser adoradas, ¿no? Pero Pablo no mencionó ni manejó nunca esos conceptos. Entonces, el planteamiento de este maestro hoy en el 2017, que te lleva a Génesis, hagamos al hombre, aquí se ven las tres personas, y te hace un recorrido haciendo la diferencia entre el Padre y el Hijo, y ahí te trae con la Biblia, porque puede hacerlo, porque tiene una Biblia, porque sabe hablar. Pero aquí lo más importante, hermanos, y tiene que ver con la humildad. Pregúntate, ¿así lo enseñó Moisés? ¿Así lo planteaba Pablo? ¿De esa manera llevaba con esas escrituras? No, señores. No, este es un planteamiento católico moderno y que ahora lo defienden muchos hermanos.
Si tú te vas al tema de la divinidad, te vas a dar cuenta que la primera afirmación contundente es el Shema de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, afirma la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis que Dios es tres. No. Afirma la Biblia que Dios es uno. Sí, Señor. Y te puedo dar cita tras cita. Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Desde el Antiguo Testamento y luego pasando por los labios de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, que afirman una y otra vez, escritura tras escritura, que Dios es uno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Uno es Dios que justificará a la circuncisión como la incircuncisión. Entonces, el planteamiento de Pablo es más válido como él lo planteó. Esto es importante, hermano, porque tú puedes escoger tu propio planteamiento. Y este es el problema que tenemos ahora con los falsos maestros, falsos en el sentido de que se dan cuenta que no está planteado así en la Biblia. Y esto es lo que he hecho yo con los testigos de Jehová. Y lo puedo hacer con cualquier doctrina de hombre, con cualquier planteamiento de hombre, al compararlo, al buscar si Pablo habló de esta manera. Porque en realidad usted no es más que Pablo. En realidad usted no puede replantear un tema bíblico cuando Pablo ya lo estableció. Hay planteamientos falsos en las enseñanzas que escuchamos el día de hoy. Yo las escucho, son mis hermanos en Cristo algunos de los maestros que hacen esto. Pero yo nada más me sonrío y digo, realmente Pablo no lo dijo así. Pedro no lo planteó de esa manera. No estoy aquí para condenar a los que hacen eso, solamente estoy llamándole la atención a los predicadores para que miren cómo sobreedifican. Dijo el apóstol Pablo precisamente, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y luego dice enseguida, cada uno mire cómo sobreedifica. Si yo mirara que al Espíritu Santo, por ejemplo, se le oró, a ver, busquen en la Biblia alguna oración al Espíritu Santo. Oh, querido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Oh, querido Espíritu Santo, te adoramos en este día. Eso no es una idea de los apóstoles o de los profetas. Esa es idea católica. Pastor, ¿y usted no cree que el Espíritu Santo es Dios? Claro que sí. Sí, pero no según el planteamiento católico, sino según lo que dicen las Escrituras. Ese es el problema, ¿no? Entonces tenemos textos que hablan sobre el punto, o sea, por poner el ejemplo, sobre el Espíritu Santo, pero también tenemos un planteamiento que lo hicieron los apóstoles. Yo no puedo salirme de ese planteamiento. Yo no puedo implantar como doctrina que son tres personas iguales en poder, iguales en sustancia, bla, 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 cuando Pablo, Pedro no lo plantean de esa manera. Esto es importante, hermanos. Claro que si tú quieres seguir creyendo en un planteamiento de los que se agarraron allá del chongo, inventaron conceptos que invalidan, porque ahí es donde vamos a caer. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si nos vamos a Mateo 15, palabras de Cristo, Mateo capítulo 15, verso 8, dice el Señor. Bueno, leamos desde el 7. Cuando le reclamaron de que no se lavaban las manos los discípulos, ¿no? Dice el Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón
lejos está de mí. Escuchen esto, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Son dos clases de planteamientos. Primero, doctrinas y mandamientos de hombres. Un mandamiento es algo para llevarse a la práctica, ¿no? Los mandamientos. Porque hermanos, tenemos que hacer la diferencia entre mandamiento, precepto, ordenanza, estatuto. Esto lo puedo exponer en otra emisión, pero son conceptos diferentes. Un estatuto, estatuto perpetuo, es cuando se da una situación y luego el líder, por ejemplo, Moisés, estatuye. De aquí en adelante se va a hacer esto y esto. Y luego dice, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Pero eso, el estatuto atañe al tiempo, al momento, y en este caso al pueblo de Israel específico. Como cuando el Señor dejó escrito allá que el ángel le toca el muslo a Jacob y el muslo se le contrajo, ¿no? Le dio un calambre al pobre de Jacob. Pero luego dice la Biblia, por esto no comen los hijos de Israel esa parte del muslo que se contrajo. ¿Quién inventó eso? Bueno, los sabios entre ellos, para perpetuar el hecho, para dar testimonio a las siguientes generaciones. Queda un estatuto, un mandamiento, y ellos no comen esa parte del tendón. Pues usted se la come porque no tiene que ver con el pueblo de Israel, ni tampoco necesitó perpetuar. Ahorita ya quedó escrito. Pero hay estatutos que atañen al tiempo y al momento. Le voy a poner otro ejemplo. Allá en los tiempos de los colonos, había muchos estatutos que las iglesias protestantes practicaban y que ahora no practican. Uno de ellos es, un poquito más adelante en la historia, la iglesia pentecostal. Cuando empiezan a salir las primeras emisiones de televisión, de cine, donde salen aquellas series de vaqueros, ¿no? La conquista del oeste. Salían aquellos hombres con su bigote, su sombrero, a caballo. Era el tipo, el macho, golpeador de mujeres, bebedor y que se defendía a punta de bala, ¿no? Entonces la iglesia de aquel tiempo reacciona y dice, los que sirven a Dios se van a quitar el bigote. La Biblia no habla nada del bigote. La Biblia no te dice ese tipo de mandamientos o estatutos, pero que si usted hubiera vivido en esa época, le hubiera parecido justo, sano, obedecer a los líderes, a los pastores. Entonces usted se rasura el bigote, porque si usted andaba con bigote se parecía a los artistas mundanos, golpeadores de mujeres. Entonces, como usted es santo, debe servir al Señor. Y quiero decirle que era muy respetable. El mandamiento o la decisión es como lo que hacen ahora las comunidades judías. Es una decisión rabínica, ¿no? Un mandamiento de ellos para su salud. Entonces la iglesia de aquel entonces acepta el mandamiento, porque es un mandamiento sano, en ese caso, y se tumba el bigote de todos los hombres. El día de hoy, hasta el día de hoy, la iglesia pentecostal no le permite a usted andar con bigote, porque es pecado. Si yo soy un predicador y fíjese, casi no tengo ni bigote, pero por este bigotito ya no puedo predicar en una iglesia pentecostal, porque se quedaron con la tradición de aquel entonces que era sana, entre comillas, o útil. Ahorita ya no lo es, al grado de que a mí me ha tocado ver situaciones ridículas, donde un pastor que cree en este asunto de que es pecado andar con bigote, tiene problemas
matrimoniales, deja a su esposa y se casa con una de las hermanas que asistía allí. Ahora la tiene por mujer, pero cuando se trató de que un predicador predicara, no lo dejó predicar. No por el bigote, sino por la corbata. El pastor no traía corbata. Y paró y dijo, no, usted no puede predicar sin corbata. Entonces va y consigue una corbata y le pone la corbata y ahora sí puede predicar. Jesucristo está diciendo aquí, ustedes han invalidado mi palabra por su tradición. Entonces por eso les llama hipócritas, ¿no? Dice el Señor, hipócritas. En el verso 6, Dios mandó, verso 4, Mateo 15:4, honra al padre y a la madre, y al que maldijera al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, y de ahí viene la reprimenda, ¿no? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran. Cierra la puerta, mija. Enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Fíjese cómo el Señor dice, se han apartado de mí, su corazón está lejos de mí, y me están honrando en vano, y están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Repito, son dos clases, ¿no? El mandamiento es no se puede hacer esto, es pecado hacer esto. Es pecado ponerte un arete, por ejemplo, no es pecado que la mujer se maquille, es pecado. Porque es el razonamiento entresacado de un punto de la historia, pero que la Biblia no te dice que sea pecado, por ejemplo, maquillarte o ponerte un anillo. Esos son los mandamientos prácticos que los hombres a veces hacemos, y algunos son sanos, algunos son oportunos, otros son exagerados, pero aquí hay un punto, el mandamiento o la tradición, por sabia que sea, no puede invalidar un mandamiento de Dios. Tu razonamiento o el acuerdo que llegues con los líderes, con los pastores de cierta situación, porque siempre vamos a tener que legislar situaciones, porque los tiempos cambian, son otras circunstancias, pero cuidémonos de que nuestro mandamiento de hombre no invalide la palabra de Dios. Pero no solo el mandamiento práctico, también dice doctrinas. Hipócritas, dice. Enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Hay muchas doctrinas de hombre también, hermano. Y con esto voy a finalizar porque a mí me interesa que tú aprendas a defenderte o a implementar, a que hagas la diferencia entre lo que es mandamientos, doctrinas de hombres, sanos o exagerados. Algunos invalidan la palabra de Dios, otros no, otros están bien plantaditos, pero que a veces los pastores los prediquen con un celo como si fuera la palabra de Dios. Y no es palabra de Dios, sino es palabra de hombres sabios, o a veces no tanto, pero que tu tradición apostólica, trinitaria o lo que sea, estás aferrado y estás defendiendo algo con un celo que está desproporcionado. Pero lo más importante, o el punto que me interesa, es que te preguntes en cuanto a las doctrinas. ¿Así lo planteó Pablo? Ahorita siempre ha habido mucho interés en este asunto de la segunda venida del Señor. Y la gran premisa moderna, enfatizada y defendida, es que la iglesia no debe ni puede pasar por la gran tribulación. Pero antes de que te enojes y antes de que digas,
No, 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 el Señor no puede tocar a la novia. Deberías de preguntarte, ¿alguna vez Pablo o Pedro planteó que la iglesia no pasaría por la gran tribulación? Para empezar, así lo enseñó Moisés. Así lo enseñó Pablo. Quiero decirte que ni siquiera se considera ese planteamiento en la Biblia. Porque para empezar, el sufrimiento a que pudiéramos ser expuestos los hijos de Dios, que somos la novia de Cristo, es hasta la muerte. Aún no habéis resistido hasta la sangre, dice la Biblia, combatiendo contra el pecado. Si yo te pregunto, ¿está la iglesia de Cristo sujeta a morir, a ser encarcelada, a ser perseguida, según el planteamiento de los profetas? Tú me vas a decir, sí, pastor, sí, señor, ahí está. Ahora te pregunto, ¿dónde está el planteamiento de que la iglesia no va a ser tocada, que dice un pastor amigo mío, a la novia no le van a tocar su tocado, el Señor la va a guardar, la va a sacar del mundo? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está que a usted no le van a tocar un cabello, que usted va a ser sacado antes de? Si te das cuenta al oír los argumentos, te das cuenta que son textos entresacados, pero que el planteamiento de no pasar por la gran tribulación no existe en los labios de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Esto es muy importante, hermano. Este principio, Lucas 20:37, que los muertos hayan de resucitar, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿quién lo enseñó? Lo enseñó John Nelson Derby, lo enseña Tim LaHaye, pero no Pablo, no Pedro. El mismo planteamiento de pasar o no pasar no existe. El planteamiento de no sufrir, de que la iglesia no sufra, es ajeno a las escrituras. Está planteado todo lo contrario. Entonces, siempre que oigas un tema bíblico, pregúntate, ¿así lo enseñaron los profetas? ¿Así lo enseñó Jesucristo? ¿Así lo planteó? ¿O es teología heredada, personal? ¿Estoy defendiendo un punto planteado en la Biblia o estoy defendiendo un punto creado por los apologistas que escogieron dogmas o premisas y que las defienden Biblia en mano, pero en la misma Biblia no existe el planteamiento? Bueno, fue un gusto estar aquí explicando los principios fundamentales. Dios te bendiga, hasta la próxima.